Hasta aquí, el juicio había continuado sobre la base de que había solamente una cuestión que el jurado debía resolver. La señora Maybrick había administrado voluntariamente las cantidades de arsénico que causaron la muerte de su marido. No hay motivo para dudar, dijo Addison, que los médicos juraran que Maybrick murió por el arsénico. Pero ahora Russell había de recusar esta suposición. Había de traer a discusión una segunda cuestión importante. ¿Maybrick había muerto realmente a causa del arsénico? Este nuevo factor fue eficazmente introducido la segunda tarde, justamente antes de que se levantara el tribunal. Las otras 3 criadas habían seguido a Alice Yapp y ahora le tocaba declarar al Dr. Humphreys. Era el primer testigo de la corona, 3 más habían de venir, que sostuvo la declaración de Addison sobre la causa de la muerte de Maybrick. Murió, dijo Humphreys, por envenenamiento por arsénico. El interrogatorio de la acusación había concluido y Humphreys se volvió un poco para enfrentar a Russell. Se hacía tarde. Había solamente tiempo para empezar el interrogatorio, asunto que desagrada a todos los abogados. Demasiado a menudo, la elección está entre una revelación prematura de las cartas que se tienen en la mano y el recurso poco digno de ganar tiempo. Russell no hizo ninguna de las dos cosas. Con una pericia consumada cambió la situación a su favor. Aquella tarde planteó en total una docena de preguntas. Las últimas 5 y las respuestas consiguientes fueron estas. ¿Ha intervenido usted en autopsias de personas que murieron de un envenenamiento por arsénico? No. ¿Ha intervenido usted alguna vez en una autopsia en que se alegó que la muerte había sido debida a un veneno irritante? No. Hasta el momento en que se le comunicó a usted que se sospechaba de que pudiese haber mala fe, ¿se le ocurrió de alguna manera que hubiese síntomas presentes de envenenamiento por arsénico? No. ¿Cuándo le fue sugerida la idea por primera vez? ¿El jueves o el viernes a la noche? ¿Por Michael Maybrick? Sí. Se levantó la sesión en medio de gran agitación. En los últimos minutos se había producido una notable transformación. Una posibilidad sorprendente asomaba en el horizonte. Los médicos jamás habrían pensado en envenenamiento si Michael Maybrick no les hubiese metido la idea en la cabeza. Aquella noche los componentes del jurado tenían algo en que reflexionar. Al día siguiente, el tercero del juicio de la señora Maybrick, Russell reanudó su interrogatorio de Humphreys con la satisfactoria certidumbre de que él tenía la iniciativa. El médico se había colocado en la defensiva desde el principio y a pesar de sus esfuerzos se batía en retirada. Se mostró especialmente duro al referirse al reactivo de Range. Este reactivo está destinado a descubrir irritantes metálicos. Se hace un análisis de materia fecal, se la hierve en condiciones especiales y si contiene irritantes, queda un sedimento. El Dr. Humphreys había realizado este ensayo en Maybrick 48 horas antes de que éste falleciera. No había habido sedimento, como honestamente lo confesaba. Hizo todo lo posible, pero sin mucho éxito, por conciliar este hecho ilustrativo con la teoría del envenenamiento que ahora defendía. Vale la pena relatar detalladamente esta parte del interrogatorio, pues sirve para demostrar lo que puede ocurrir cuando un testigo trata de contemporizar bajo el fuego de un indagador de primera clase. ¿De manera que la reacción fue negativa?, dijo Russell, después de Humphreys la hubo descrito. No, dijo Humphreys, no necesariamente. ¿Por qué no? El doctor Humphreys dio una respuesta de lo más ingeniosa. Porque la cantidad que utilicé era tan pequeña y el tiempo que lo herví tan breve
que pudo no haberse producido ningún sedimento. Además, no estoy práctico en los detalles de esta clase de análisis y mi prueba puede haber sido ineficaz. Esto es honesto, doctor. Sin duda la admisión de Russell era auténtica, pero sabía que Humphreys lo favorecería con sus declaraciones. Esto es honesto. Entonces, quiere decir que aunque usted intentó el experimento, ¿no fue capaz de llevarlo a cabo con éxito? Era una pregunta desagradable para un médico, pero Humphreys rechazó el anzuelo. No pretendo tener ninguna práctica en estos asuntos. ¿Es una prueba difícil de realizar? No. Se supone que se forma un sedimento si hay arsénico. Sí, si hierve lo suficiente. ¿Cuánto tiempo lo hirvió usted? Unos 2 minutos. ¿Qué cantidad usó? Como 1 onza. ¿Era esa una cantidad suficiente? Bien suficiente. Así lo había pensado. ¿Creyó usted en ese momento que su experimento no se realizaba apropiadamente? Humphreys tropezaba. Realmente no podría decirlo. Doctor Humphreys, ¿usted hacía el experimento con algún objeto? Sí. ¿Pensó usted en ese momento que lo había realizado apropiadamente? En ese momento no tenía libros de referencia. Cuando usted refrescó su memoria en los libros, ¿quedó convencido de que no había omitido nada? Sí, de cualquier lado que se volviera el médico encontraba la salida cerrada. Dio otro golpe desesperado. No sé si los instrumentos eran completamente puros, pero doctor Humphreys, si no eran puros, ¿no habría usted obtenido mayor cantidad de sedimentos? Depende de cuál fuera la impureza. ¿Qué impureza insinuó usted que pudiese haber? Arsénico. Si había arsénico, ¿no habría sido más probable que usted obtuviera un sedimento? Sí. ¿Encontró alguno? No encontré ninguno. Después de esto, Russell se decidió. Si no hubiese sido por el arsénico sugerido por Michael Maybrick, ¿estaba usted preparado para expedir el certificado de defunción si James Maybrick hubiese muerto el miércoles? Sí. ¿Cuál sería la causa de la muerte? Gastroenteritis. Fue una tremenda y pasmosa concesión. El juez quiso establecerla claramente. Si no se le hubiese sugerido a usted nada sobre envenenamiento, ¿habría dado el certificado de que había muerto de gastroenteritis? Sí, señor juez. El juez escribió solemnemente en su libro. No quedaba mucho del doctor Humphreys, pero Russell disparó un notable tiro final. ¿Puede usted mencionar algún síntoma de la autopsia que sea característico de envenenamiento por arsénico que no sea al mismo tiempo característico de gastroenteritis? El testigo pensó. No, dijo, no puedo mencionar ninguno. Esta culminación triunfante conmovió el edificio entero de la acusación. Todo ese día y la mitad del siguiente trataron de apuntalarlo, mientras que Russell tenazmente se aferraba a sus ventajas. En vano fue que el doctor Carter, que había sido llamado en consulta, agregara su opinión de que la muerte era debida a un envenenamiento por arsénico. Tuvo que admitir que los síntomas causados por el arsénico podían igualmente ser causados por alimentos impuros. En vano fue que el doctor Stevenson, el toxicólogo del Ministerio del Interior, arrojara su reputación y su prestigio en el platillo de la balanza. Su experiencia excepcional lo hacía un duelista más perspicaz, pero al final también le cedió terreno a Russell. ¿Quiere indicar usted un solo síntoma?, le pidió Russell, que usted considere exclusivamente de envenenamiento por arsénico y que no se encuentre en casos de gastroenteritis. Yo no me formaría una opinión por un solo síntoma. ¿Qué quiere usted decir con esa respuesta? ¿Que usted no puede señalar ningún síntoma preciso de envenenamiento de arsénico que se diferencie de los de gastroenteritis? El señor Stevenson tuvo que hacer frente. No hay ningún síntoma característico del diagnóstico de envenenamiento por arsénico. Para el diagnóstico hay que encontrar el arsénico.
lo cual era precisamente el punto de vista de Russell. Encontraron algo de arsénico y lo llamaron envenenamiento por arsénico. Si no hubiesen encontrado arsénico, lo habrían llamado otra cosa. Y Russell había mostrado cómo el arsénico pudo haber llegado allí en series de dosis administradas por propia cuenta. Dosis no fatales y no relacionadas con la dolencia de la que realmente murió Maybrick. No había en realidad, en absoluto, ningún asesinato. El tomador crónico de arsénico había encontrado la muerte por causas naturales. Esto, en pocas palabras, era el caso desde el punto de vista de la defensa.